porque yo vivía, pues como te digo, pues cantando con Dios y todo eso, dejándole responsabilidades en ella. Y llegó como un momento como que, mira, ya, ya no podemos seguir viviendo así, igual yo iba a misa solo, ya no me acompañaba. Sí, el enemigo haciendo de las suyas allí para tratar de destruir ese matrimonio que realmente ya lo era, porque ya estábamos casados por la iglesia, ¿no? Y luego llega, como yo siempre digo, el año más duro y la prueba más dura, que me encantaría haber sido como Job, pero no lo fui, donde vino el año de la prueba, ¿no? O sea, porque venía con crisis, pero llegó un momento como que sí, o sea, como que el Señor permitió, así como a Job, denle duro a este a ver hasta dónde aguanta, ¿no? La noche oscura Entonces, que hablaba San Juan de la Cruz. así, esa, total, total. Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a su canal Enfoca tu Fe. Hoy con un episodio más y esos especiales que muchas veces ya los he tenido acostumbrados con excelentes invitados. Hoy aquí en Preguntando se llega a Roma. Muy bien, como les decía hace un momento, hoy tengo un invitado de esos súper especiales que muchos de ustedes ya conocen. Y si alguno de todas formas aún no lo conoce, pues hoy lo vamos a conocer mucho más a fondo. Así que les quiero presentar a mi amigo Miguel Ángel Hidrogo. Miguel, mi hermano, bienvenido por primera vez a Enfoca tu Fe. Gracias, hombre, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. No, no, William, gracias a ti por la invitación. Siempre cuando pues se tenga el tiempo, pero uno siempre busca como el espacio para seguir sirviendo, seguir llevando la buena nueva. Así que pues no dudé un segundo cuando me invitaste, dije, vamos a hacerlo porque sé que pues el testimonio puede llegar a una persona que pueda cambiar su vida, que pueda entregarse al Señor, así que pues con humildad pues vengo acá pues a compartir el mío. Gracias, mi hermano, de verdad que sí, así es. Yo muchas veces lo he dicho acá en el canal, incluso contando mi testimonio. Uno muchas veces puede ver el testimonio propio de la vida, así de la misma manera que el burrito que llevó a Jesús a Jerusalén. Cuando Jesús entró a Jerusalén entre aplausos, gritos, júbilo, palmas, trompetas, paparazzis, de todo. Cuando Jesús Mm. entró a Jerusalén, los aplausos eran para él, no para el burrito que lo iba llevando. Entonces, cuando nosotros llevamos a Cristo contando nuestra historia de amor con él, es como si nosotros fuéramos ese burrito llevando a Jesús a Jerusalén, al Jerusalén de las vías de cada una de las personas que puedan estar viendo un programa o que lo vayan a ver más adelante. Así que mi hermano, de verdad que muchísimas gracias por querer abrirte en este momento, en este espacio de fe con los hermanos. Entonces vamos a empezar esto con la primera pregunta del programa, que a veces es la más fácil y a veces es la más difícil. ¿Quién es Miguel Ángel Hidrogo, mi hermano? Pero no es la pregunta existencialista del quién soy yo, porque como siempre digo, nos llevamos un montón de horas o de programas respondiendo a esa pregunta filosófica. Así que es la pregunta sencilla de quién es la persona. ¿Es un sacerdote? ¿Es un laico? ¿Trabaja? ¿No trabaja? ¿Está casado? ¿Está soltero? ¿Quién es Miguel Ángel Hidrogo? Bueno, William, te podría decir, es una respuesta, una pregunta, perdón, que puede sonar sencilla, pero pues hablar como de uno mismo a veces como que cuesta un poquito, ¿no? Para no vanagloriarse quizás en algunas cosas y pues siempre como mantener como la humildad, ¿no? Y te podría decir que pues soy pues una persona, un laico comprometido dentro de la iglesia desde hace ya más de 8 o 9 años por allí, pues que es donde empieza pues mi caminar
en esta vida cristiana, pues siempre en mi familia pues, nos inculcaron la fe católica, pero fue precisamente hace 9 años que yo decidí dar como ese paso de fe y a servir al Señor. Lo hago dentro de las redes sociales, evangelizo, pues al inicio empecé a hacerlo en Instagram, cuando de hecho muy pocas personas pues hacían evangelización a través de redes sociales. Recuerdo que habían 15 segundos que permitía Instagram para hacer videos y así yo empecé a evangelizar pues sin saber mucho, o sea, era como leía salmos, pequeños versículos de la Biblia y así empecé también con la música, porque soy músico católico. Yo tengo 2 discos, así fue que inició mi carrera, si lo podemos decir, en este bonito caminar de la evangelización, fue con la música y luego, pues, también, pues, incursioné en el tema de ya de videos, de creación de contenido, pues, a través de todas las plataformas. Pues, hoy en día, hago videos en YouTube, que es mi canal principal, hago videos también para TikTok, hago videos para Instagram, recientemente empecé también en Facebook, entonces, pues, creo que hasta ahora estoy ya en todas las redes sociales, pues, llevando la palabra de Dios. Soy casado, venezolano, no creo que no lo había dicho, soy venezolano, casado con una hermosa mujer colombiana, tengo una hijita de 11 meses, me gustan los negocios, trabajo también en esta parte del emprendimiento que también pues me gusta y pues en todo lo que hago procuro hablar de Dios, que es lo más importante. Qué belleza, mi hermano. Sí, es que desde que hay algún aspecto de nuestra vida donde no quepa Dios, entonces no cabe ese aspecto de la vida. Es así de sencillo, ¿cierto? Entonces, Así es. qué belleza, mi hermano. Y qué bueno, hermano, que hablas de que tu esposa entonces es colombiana, porque entonces, hasta donde tengo entendido, entonces vos hace ya un buen rato que no vivís en Venezuela. ¿Hace cuánto no vivís en Venezuela, hermano, y estás acá en esta bella patria colombiana? Sí, mira, ya yo había venido en la primera, como tengo como 2 etapas acá en Colombia, llegué como en el 2012 por allí, viví un año, por razones laborales me regresé a Venezuela, viví en Venezuela otro año más y por, bueno, obvias razones la situación se estaba poniendo bastante complicada en Venezuela y en el año 2014 pues decidimos regresar acá a Colombia y ya desde ese momento pues ya es mi residencia fija acá en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Qué belleza, mi hermano. Los búcaros, el rojo y Bueno, negro. por cierto, está por ganar la copa, ¿no? De acá del fútbol por primera vez. Sí, 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 qué belleza, qué belleza. Vamos a ver cómo les termina de ir, pero qué bien, vamos a ver cómo sigue. Sí, sí, Bien, de hecho, imagínate que fui a misa el domingo y el párroco dijo que aquí hay un santuario nuevo, de hecho, que es un santuario muy grande de la Virgen de Guadalupe. Y pues el equipo como que antes del juego, un día antes, pues estuvo como todo el equipo allí como en oración en el santuario de la Virgen de Guadalupe aquí en Bucaramanga. Pues bueno, qué les belleza. fue bien, recibieron esa ayudita ahí de la Virgen. Claro, es que de que uno se encomienda al Señor y a la mamá, pues Ave María. Así Qué es, así belleza. es. Bueno, Miguel, mi hermano, ahorita nos contabas de que tuviste una crianza católica. Háblanos un poco de eso, mi hermano, de tus inicios, es decir, desde tu infancia, ¿cómo fue? Es decir, vos has sido católico toda tu vida, fuiste bautizado de bebé, hiciste primera comunión, confirmación, ¿qué no hiciste? ¿Cómo fue como esa primera etapa de tu vida, mi hermano? ¿Qué formación recibiste entonces dentro de la fe católica? Y si en algún momento te llegaste a alejar, ¿cómo fue ese distanciamiento de la fe católica? ¿Por qué te alejaste y a dónde terminaste después de ese alejamiento? Cuéntanos un poco de eso, mi hermano, ya como para entrar más como de lleno al tema de tu testimonio. Pues mira, yo vengo de una familia católica tradicional como la gran mayoría de nuestros países, pues nos educan con la fe católica tanto en nuestra casa como también en los colegios, ¿no? Y pues sí, yo me recibí el bautismo a los 3 años, mi primer sacramento, luego hice la primera comunión en el colegio, tenía creo que cerca de 9, 10 años por allí. Y a diferencia de muchos niños que quizás hacen la primera comunión, yo siempre recalco eso,
que lo hacen como por obligación o porque pues los papás, pues sí, pues es parte de la tradición familiar o porque el colegio es católico y pues no le queda como más remedio de hacerlo. Pero en mi caso, a pesar de yo de no tener como una formación así como muy grande en mi casa, ciertamente pues en mi casa sí era católico, se iba a misa de vez en cuando, o sea, no con regularidad cada domingo, pero pues sí, de vez en cuando íbamos a la misa o yo veía a mi mamá que hacía como el rosario con las amigas. Era algo como que yo lo veía, pero no era algo que tampoco formaba parte del día a día de nosotros como familia, como niños. O sea, yo tengo dos hermanos más. Pero a pesar de eso, pues yo recuerdo que yo hice mi primera comunión con mucha fe, con mucha devoción. De hecho, en mi región, que es el oriente de Venezuela, como la patrona es la advocación de la Virgen del Valle. Y pues yo recuerdo que alguien, creo que fue una señora que nos ayudaba en la casa, llevó como una estampita o me la regaló. Y yo tenía como mucha devoción, o sea, no tenía como la formación, pero sí creía en Dios. Luego de esa primera comunión recuerdo que estuvo en los famosos cursillos de cristiandad para niños, estuve yo ahí y recuerdo que mientras los otros niños, porque era como en un campamento aislado, o sea, nos fuimos como de fin de semana, un retiro, y yo era un niño. Y yo veía que los otros niños, pues en su normalidad de niños, lo que hacían era como jugar y hacer travesura, pero yo como que me tomé muy en serio también el tema del retiro, ¿no? Y lo viví también con mucha devoción, lo recuerdo. Pero a pesar de todo eso, a pesar de creer en Dios, a pesar de que tuve como ese acercamiento a la iglesia, tanto en mi primera comunión como en ese retiro, luego, pues obviamente en la adolescencia, y por no tener esa formación en la casa y quizás pude llegar a escuchar quizás que mi mamá decía, bueno, mientras estuvieron de niños, pues yo los llevaba obligados, pues ya que son grandes, ya como que pues decidan, ¿no? Y yo recuerdo que pues nunca más, cuando empecé en mi etapa de adolescencia, nunca más pisé una iglesia, jamás, jamás pisé una iglesia. Pues sí, por supuesto rezaba, cuando me sentía en situaciones difíciles rezaba, recuerdo el Padre Nuestro, la Ave María, porque sí estaba esa semilla ahí como bien, bien sembrada, ¿no? Pero ahí es Pero donde lo que sí, normalmente llamamos como ese, el dios bombero, que solamente lo llamamos para apagar incendios y se acabó y el resto se nos olvida, ¿sí o qué? así es, así mismo fue mi relación con Dios. Y pues yo mientras iba creciendo, por supuesto que me iba acercando más a las cosas que nos venden como felicidad. Por ejemplo, ya yo estaba más pendiente de qué iba a hacer de mi vida profesional, el dinero que iba a ganar, o el tema de salir con chicas, de las discotecas, me gustaba mucho la fiesta, el alcohol, la parranda, cigarrillos, o sea, todo lo que tenía que ver con ese ambiente. Gracias a Dios que nunca caí en drogas, pero pues sí habían personas a mi alrededor porque era el mundo que yo vivía, que ya en la adolescencia, que pues sí, amigos que cayeron en ese tema de drogas. Entonces, por supuesto, si está en ese mundo, ya te vas alejando de la gracia de Dios y empieza a salir pues todo lo que sale, generalmente lo que sale en los medios de comunicación de la iglesia son cosas negativas. Entonces yo empecé a hacerme eco de todo eso, ¿no? Yo empecé a ver lo que hablaban de los abusos, de los sacerdotes y de todo ese tipo de cosas, o que si que el Vaticano, que las riquezas, que el Papa. Entonces yo comencé a llenarme de todo eso y sin darme cuenta, ya yo era anticatólico. O sea, fue algo que se comenzó a surgir en mí, no en contra de Dios ni en contra de la Virgen, pero sí en contra de la institución católica. O En la sea, sí, institución. ¿Y sí, sí, qué sí, edad sí. tenías ahí? Mira, yo creo que eso empezó por allí como a los 16 años más o menos, que ya uno empieza a tener como noción de las cosas. Entonces, más ¿Y o qué edad menos fue, tenés en ese momento? ¿Y en ese ahorita momento tengo qué edad? 42. Ok. Sí, entonces más o menos empezó a esa edad y pues recuerdo que sí, yo veía los documentales que hacían en contra de la iglesia, pues en History Channel o en National Geographic, que generalmente era en Semana Santa, entonces pues yo me veía todo eso
y sí, o sea, me comencé a crear un anticatolicismo bastante fuerte donde yo sí, pues todos los sacerdotes para mí eran abusadores, que estaban perdiendo su tiempo o que algunos se escondían como detrás de la sotana para quizás ocultar una inclinación sexual, porque los hombres tienen que casarse y tienen que tener mujer y tienen que tener hijos. O sea, todas las cosas que uno empieza a escuchar por fuera, que es lo que hablan tristemente por no conocer, obviamente, de la labor de nuestros sacerdotes. Entonces yo era uno de esos, yo era un perseguidor de eso. Y pasé mucho tiempo así, por cierto. Recuerdo que luego se hizo famoso un libro que se llama El Código Da Vinci, se hizo muy, muy popular ese libro, que sabemos que es ficción, pero pues imagínense la poca formación que yo tenía, que yo me leí el libro y yo me creía absolutamente todo. O sea, y ahí más mi rencor hacia la iglesia. Mira, todos los que nos han ocultado, Jesús, hasta Jesús se casó con María Magdalena y tuvo una hija. O sea, yo me creía todo ese cuento. Y pues yo, a pesar de todo eso, pues como dices tú, el Dios bombero, pues yo creía en un Dios a mi manera. O sea, yo me iba de discotecas y pues manejaba quizás con tragos encima y pues me persinaba para que no me pasara nada en el camino. O si tenía una novia y pues obviamente por mi vagabundería pues salía con otra chica, o sea, siendo infiel, de igual forma rezaba para que no me descubrieran, ¿no? Entonces, imagínate cómo era esa relación con Dios. Y para no extenderme, porque así yo pasé bastante tiempo de mi vida, llegó un momento que pues ya había como un vacío bastante grande en mi vida porque yo había logrado ya muchas cosas materiales, sentimentales, porque pues salí con muchas chicas, y pero igual tenía como ese vacío, ¿no? Y yo vi un amigo que él era igual de parrandero que yo y de bebedor y de mujeriego y de todo, y él de un día pues vi como que cambió, ¿no? Y ahora lo veía con una Biblia bajo el brazo y que iba a un culto. Y yo pues llegó un momento en mi vida que me sentía como tan mal que yo dije, wow, yo quiero como sentirme así, ¿no? Ya quiero como cambiar mi vida. Ya en ese momento ya yo estaba en una relación con la que es actualmente mi esposa, vivíamos juntos. Eh, o sea, hice como un brinco en el tiempo porque es que yo pasé mucho tiempo, así como lo que yo te estaba contando, odiando a la iglesia y persiguiendo a la iglesia y creyéndome todas esas tonterías. Eh, y pues ya yo tenía crisis con mi pareja, por obviamente mis propias actitudes hacia la fidelidad y pues tantas otras cosas que pues yo busqué ayuda, ¿no? Y es allí donde yo siempre digo como manera de catequesis, por eso como católico debemos estar bien formados, porque es que yo no encontré ni mi mamá, ni mi familia, ni nadie que me hablara de Dios. O sea, imagínate, yo inclusive una vez escuché a mi mamá hablando con un hermano que tenía muchos problemas y mi mamá católica que hacía rosario y le dice al hermano, deberías buscar y meterte evangélico, a ver si te sientes mejor. Yo decía, luego yo en este momento digo, imagínate la poca formación que había en mi casa, ¿no? Y mi mamá, por cierto, sigue siendo católica, pero pues en ese momento no estaba formada. Entonces yo no conseguía a nadie, ningún amigo, ningún familiar, nadie que me hablara de Dios. Y yo sí había visto el testimonio, por eso es importante el testimonio, de ese amigo que antes se drogaba, que antes iba a discotecas con diferentes mujeres, borracho y todo eso, y de repente lo veo como con otro semblante, Pero tu tranquilo. amigo sí eso fue evangélico. Sí, por eso te digo del tema de que no conseguí un amigo. Claro. Y este amigo era evangélico, o sea, también católico, por cierto, ¿no? Es De que ese esos, es el problema. Es que ese sí, es el problema, hermano, porque como vos mismo estás diciendo ahí, que muchas veces, que nadie habla de Dios. Y el problema es que la gran mayoría de católicos que sí hablan de Dios, hablan de Dios a su manera. Lo que vos mismo así decías es. ahorita, que vos creías en Dios también a tu manera, en ese Dios bombero. Entonces, claro, cuando el católico mal formado habla de Dios a su manera, ahí donde sale a relucir esa muy excelente frase que dice que ser católico a mi manera es la mejor manera de no ser católico. Entonces es impresionante eso, hermano.
Entonces, bueno, Así es. contanos ahí qué Sí, pasó. sí, o sea, el famoso cuando yo era católico, ¿no? Cuando yo era católico era borracho, cuando yo era católico era mujeriego. Bueno, mi amigo era así, obviamente, o sea, pero nunca fue católico porque pues, nunca practicó la fe ni mucho menos, al igual que yo. Pero pues en ese momento pues era como mi único, el salvavidas que yo vi, alguien que vi que realmente pues como que había cambiado su vida aparentemente. Entonces yo lo llamo y yo le digo, mira, yo me quiero sentir como tú, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, y él, obviamente, desde su buena intención, porque hay que aclararlo, por supuesto, no todos los protestantes van a venir como con veneno y hablarte mal, no, o sea, mira, él me regaló una Biblia, cosa que nadie había hecho en su vida, él me regaló una Biblia, me habló de Dios, me llevó a su culto, y pues de un momento a otro, esa persona que consideraba que era católica, a pesar que no me gustaba nada de la iglesia, pero a mí me preguntaban qué religión tú eres, y yo decía, bueno, yo soy católico, ¿no? Y pues fui a ese culto y obviamente pues ya mi amigo empieza a leerme Éxodo 24 y ya de un día a otro ya yo me había convertido en evangélico y ya había que sacar todas las imágenes de mi casa. Pero mira lo curioso de esto, William. O sea, mi mamá, la teología tan grande de mi mamá, ¿no? Que a pesar de su poca formación, pero mira cómo era la fe de antes, ¿no? Porque esto que estamos viendo hoy en día de esas iglesias protestantes que hay en cada esquina y están llenas de católicos mal formados, obviamente, eso no se veía antes. Y mi mamá no tenía conocimiento teológico, pero de nada, ¿no? Pero cuando yo fui a decirle que estábamos en idolatría y que todo el cuento que dicen los evangélicos, mi mamá me dice, mira, nada de lo que tú me digas, nada me va a hacer cambiar de religión, así que tú vete con tu cuestión para otro lado, ¿no? O sea, y esa fue una buena enseñanza que me dio mi mamá, o sea, no se dejó convencer por mí ni por nadie, ¿no? Y pues yo tuve como ese periodo protestante que por cierto tampoco fue como muy largo, porque yo empecé a ver cosas que me gustaban como joven, por ejemplo, veía a los pastores igual quizás de la misma edad que yo, en ese momento yo tenía como 32 años, 30 años por allí, los veía de la misma edad que yo, se vestían como y yo decía, mira, tan chévere estos pastores, no como esos curas que se ponen esos vestidos, esas cosas ahí todas antiguas. Me gustaba la música porque por ser músico, entonces había una banda de música y eso me encantó. Pues habían ciertas cosas que ya me estaban atrapando, ¿no? Pero no fui un Oye, fanático que me... espérame, pero Sí, entonces, ¿a qué denominación protestante ingresaste? ¿Fue como algo más pentecostal o a qué rama pues mira, llegaste? es que tú sabes que hoy en día existen cientos de miles de sectas protestantes que no te sabría... De hecho, estuve en dos, porque dos de mis mejores amigos que los dos eran borrachos, era de mi mismo combo de parranderos y de todas esas cosas, cada uno estaba en una iglesia diferente. Creo que no había contado lo del otro amigo, sí, o sea, eran dos de mis mejores amigos y uno estaba en una iglesia y otro estaba en otro. Entonces, uno me invitaba a un culto y yo iba a ese culto y el otro me invitaba al otro y también iba. Y ahí también, sin tener obviamente conocimiento de nada, pero sí me empezó a parecer raro que entre ellos se decían y hablaban cosas diferentes, ¿no? Que allá hacen esto y aquí no, tienes que venir aquí. Y yo no entendía mucho, pero algo que me alejó por completo, me alejó y obviamente sabemos que ese fue el Espíritu Santo que me estaba allí, pues en mi soberbia y en mi anticatolicismo y en todo, pues me estaba como protegiendo de todo eso porque cuando yo vi que el pastor, como popularmente, me imagino que será pentecostal, porque son de esos que gritan y imponen las manos y se tiran al piso y todo eso, ¿no? Pero creo que era algo como más neopentecostalismo, o sea, como algo un poco más moderno, más juvenil, porque si capaz yo hubiese llegado a ese grupo donde están todas esas mujeres con faldas y se ponen a gritar y todo eso, probablemente hubiese salido corriendo, ¿no? O sea, era algo como muy juvenil, ¿no? Era como algo muy llamativo, ¿no? Entonces, pero lo que me alejó fue que cuando se paraba el pastor, y bueno, que las personas que están acá por primera vez que vengan, que les vamos a hacer una oración para que acepten a Jesús. Y yo nunca me levanté,
Mi esposa sí se levantó, pero yo nunca me levanté. Eh, y cuando, claro, cuando vimos que le imponían las manos y me empezaban a pegar gritos los pastores y la gente se caía al piso y luego le ponían como una sábana encima. Y a mí personalmente eso no me, ¿sabes? Donde está Dios, donde habita Dios, sí, o sea, tú sientes como paz, gozo. Y pues sí, con la música me sentí bien, con la prédica del pastor me sentí bien, con el ambiente, pero cuando yo vi eso, yo de hecho, yo me levanté, o sea, yo me levanté con mi esposo y dice, vámonos de aquí, o sea, yo no pude soportar ver eso. O sea, hubo algo en mi corazón que me dijo, levántate y vete de ahí. Y yo me levanté y me fui, ¿no? Levántate y anda. Sí, 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 me fui rápidamente de ese lugar y pues tuve como otros episodios también como con la pastora de mi amigo, que él me llevó a que yo hablara con ella, pues hubo algo en su manera de hablarme, de tratar de convencerme, de hecho, ella me decía, tienes los ojos, estás cerrado, no estás abierto a lo espiritual y yo había algo que no me dejaba confiar, ¿no? En esa persona. Y yo me fui alejando, y yo iba preguntándole a Dios, o sea, por eso dije que no caí nunca en el fanatismo de lo que dijera el pastor, eso era, porque yo le preguntaba a Dios, Dios mío, a pesar de que era un Dios a mi manera, pero pues yo le hablaba, ¿no? Y Dios escucha, o sea, porque uno puede ser rebelde, soberbio, pero padre es padre y siempre nos va a escuchar si lo buscamos de verdad con fe. Y Total, en es ese que yo, momento, por ejemplo, yo a muchas personas yo les he dicho, precisamente cuando vienen como a uno con preguntas y todo eso, y a veces me han llegado preguntas, hombre, es que yo siento que Dios a mí no me escucha, como que Dios a mí me abandonó, como que lloro y a mí Dios no me escucha. Y otros dicen, yo tengo a Dios a mi manera, Él a mí siempre me escucha. Entonces, yo normalmente le digo a estas personas es que la única oración que Dios no escucha es la la que que no no se se hace, hace, es la que claro. no se hace. Pero, pero el tema es que Dios tiene tres respuestas básicas: sí, no y todavía no. Entonces el tema es nosotros identificar en qué momento estamos y que si nosotros pensamos que Dios no nos está escuchando, ahí hay que prestar atención a que es que Dios también es como un profesor en el colegio cuando estamos en pleno examen, cuando estamos en una evaluación. Ese es el momento en el que el profesor está más pendiente de los alumnos, pero está callado, porque no va a dar las respuestas. Entonces Dios muchas veces puede estar en silencio, no lo estamos escuchando, pero ahí está atento a ver si nosotros estamos siendo capaces con la prueba que nos está poniendo en ese momento. Entonces es muy bonita esa parte, mi hermano. Sí, sí, no, total. Y yo, pues yo como te dije, mientras yo estaba en ese lugar, porque claro, si ya yo había dado el paso, ¿verdad? De ir a esos cultos, de hablar con mi amigo, era porque realmente sí yo estaba buscando pues ya tener una vida más espiritual, una vida más con Dios y dejarme y alejarme más de ese mundo tan nocivo que yo estaba, la vida que estaba llevando, como la infidelidad, el alcohol y todas las fiestas. Entonces, claro, yo estaba realmente sediento de tener a Dios en mi corazón, pero pues a pesar de la buena intención de mi amigo, pues caí en el lugar que no era, ¿no? Y yo eso le preguntaba a Dios. Yo le decía, Dios mío, dime si tú realmente tú quieres que yo esté aquí. O sea, de hecho, en ese momento, en ese periodo, yo escribí mi primera canción, que de hecho la incluí en mi primer disco, yo la escribí en ese proceso, o sea, de no saber nada, si la iglesia católica, la evangélica, nada, pero como era realmente esa intención que había en mi corazón de conocer a Dios, yo allí escribo mi primera canción. Entonces, pues yo tuve esa conversación con Dios, obviamente me dijo que no porque yo me empecé a alejar, pero por supuesto, ni estaba ni en un lugar ni en otro. Entonces yo pues seguí con la misma vida que yo había tenido antes de tener como ese episodio protestante, ¿no? Recuerdo estar fui precisamente a la basílica, que eso queda en la isla de Margarita, de la Virgen del Valle, que nombré ahorita anteriormente, que es la patrona del oriente de mi país. Y pues eso es como una atracción turística, ¿no? De la ciudad de Margarita, la Basílica de la Virgen del Valle. Hay que ir porque pues toca, ¿no? O sea, es como que vas a Francia y no a París y no vas a la Torre Eiffel. Entonces, sí, o sea, vas a Margarita
pues debes ir a la Basílica de la Virgen del Valle, ¿no? Entonces, en ese periodo yo fui como de vacaciones, no recuerdo, de trabajo, pero fui a Margarita, la isla de Margarita, y pues fui obviamente como buen turista a la Basílica de la Virgen del Valle y a comprar medallitas y pulseritas, manillitas, cosas para regalar a los familiares, ¿no? Y yo recuerdo que volví a hablar con Dios allí, porque a pesar de que pues, los protestantes ya me habían metido en la cabeza el tema de las imágenes, la idolatría y todo eso, yo le preguntaba a Dios, yo le decía, Dios mío, o sea, dime si tú realmente también estás acá, o sea, como en esa basílica, en esa parroquia, ¿no? Entonces yo tenía como esos diálogos con Dios. Entonces, pues mi hermano, respondiendo pues a tu pregunta, básicamente pues sí, nací en un hogar católico, luego me desvié, me fui atacando a la iglesia, luego tuve mi periodo protestante, ¿ok? Y luego me aparté también del protestantismo para seguir mi camino, ¿ok? Entonces, pues no sé, me imagino que luego vendrá esa pregunta de cómo y por qué regresé a la iglesia católica. Totalmente, mi hermano, qué belleza. O sea, hasta aquí, mis hermanos, estamos viendo un caso que, aunque es muy común, al mismo tiempo también es particular, como el de cada uno de nosotros. Cada uno de nuestros procesos de conversión son procesos particulares y yo por eso siempre le llamo que es una historia de amor entre nosotros y Dios, ¿ya? Entonces, la historia de amor de nuestro querido amigo Miguel Ángel Hidrogo creo que va de una manera que es común para muchos, pero particular. Pero lo que a mí me gusta y me interesa es que al ser de alguna manera común en muchos de nuestros familiares o personas que se han alejado de la fe católica para ir a cultos protestantes casi siempre, como mismo lo decías hermano, en estos cultos pentecostales, neopentecostales, pentecostales de tercera ola, las iglesias no denominacionales, los proféticos, que todos estos dones del espíritu, que hablar en lenguas, que el pastor hace el kamehameha y todo el mundo se va al piso. Ese tipo de iglesias son las que más proliferan tristemente aquí en Latinoamérica y es donde casi todo el mundo se va. Y ahí es donde uno ve, como vos mismo decías, hermano, la gente que era católico y que se va para esos cultos y son los que uno ve, por ejemplo, en los parques, en las plazas, con megáfonos gritando, ¡Acuérdate, católico! Así es, Yo era un total. borracho, le pegaba a mi mujer, yo era esto, yo era lo otro, y ahora conocí al Señor. Entonces, es asumir como que el catolicismo es eso, Sí. cuando lo que pasa es que nunca se conoció en realidad el catolicismo. Entonces, ahí es donde vamos con la siguiente pregunta, mi hermano, y es, sí, Miguel, ¿cómo fue que volviste entonces a reordenarte en el camino de la fe católica? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida, hermano, para encontrarte de nuevo con nuestro Señor Jesucristo, con el cuerpo de Cristo en esta institución católica a la que ya gracias, o más bien por desgracia, de las leyendas negras empezaste a alejarte, porque eso fue lo que pasó Claro, total. inicialmente, a punta de leyendas negras, hermano, empezaste obviamente a cogerle como ese sesgo anticatólico y que por eso es tan fácil caer en el protestantismo. Si ya uno tiene un sesgo anticatólico debido a las leyendas y llega el protestante y te muestra la Biblia y te muestra entonces su interpretación personal del tema de las imágenes, del papado, de la Virgen María y de todo esto, entonces uno como cristiano que cree en Cristo, que cree en Dios, pues uno que va a ver en la Biblia, pues que si la Biblia es palabra de Dios y me está mostrando que esto aparentemente sí lo dice la Biblia, pues les voy a creer, porque ningún católico me mostró una interpretación diferente. Claro. Entonces, mi hermano, ¿qué fue lo que pasó en tu vida para que volvieras a reorganizar ese camino en la fe católica y que hoy en día podamos tenerte entonces hoy como un excelente y gran evangelizador, que yo sé que el trabajo que estás haciendo, hermano, está siendo de mucho fruto y mucha bendición para muchas personas? Contanos. Amén. Pues mira, obviamente, pues como te dije, yo andaba en esa búsqueda, ¿no? Yo andaba realmente pues necesitando llenar como esa parte de mi corazón que había ese vacío. Quería pues reorganizar mi vida con mi esposa. Pues vivíamos, nos habíamos casado como por el civil, pero pues sabemos
que eso no es un matrimonio realmente, porque pues no le prestábamos atención al tema de los sacramentos y pues nos casamos bueno, si ya vivimos juntos, bueno, vamos a casarnos para que los padres ya estén como más tranquilos, ¿no? Y no se metan en la vida Formalizar. de uno. Sí, 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 total. Entonces, pero pues sí, pues había eso en mi vida que yo quería mejorar, que yo quería cambiar. Recuerdo que pues estaba pasando como un episodio bastante fuerte en mi vida, ¿no? Y por eso soy muy devoto también del Padre Pío, porque esa frase que dice, bendita la caída y la crisis que puso tu mirada en el cielo y el problema que te hizo buscar de Dios, ¿no? Entonces, claro, o sea, yo me sentía pues muy agobiado por situaciones que estaba pasando en mi vida. Ya mi esposa se había ido como a la casa de sus papás, yo estaba solo en el apartamento, mi familia toda está en Venezuela. Me sentía muy triste y muy solo, ¿no? Y agobiado por la situación que yo estaba viviendo. Y recuerdo, para que veas cómo Dios obra de todas las formas, recuerdo pues esa Biblia que me había regalado este amigo protestante, que yo la tenía por allí bien guardada, ¿no? Y en ese momento pues tampoco sabía nada de Biblias, de que si había una Biblia evangélica que le habían quitado. Yo no sabía nada, o sea, yo solo sabía que yo tenía una Biblia y que me entró la necesidad de leerla, o sea, de que yo tenía que leerla. Y en esa soledad, pues yo salí y recuerdo que, no sé si fue antes o después, pero me arrodillé, esa como clamando al Señor que me ayudara a salir de esa situación. Y abrí la Biblia y así pues tal cual como cuando uno mira las películas, que uno abre un libro y dice, bueno, vamos a ver qué me dice tal cosa, así como supersticioso, que sabemos que eso también es pecado, pero Dios se vale de todo, ¿no? En nuestra propia ignorancia cuando queremos realmente encontrarnos con Él. Y pues yo abro la Biblia y hago así, bueno, voy a leer a ver qué me dice este versículo. No recuerdo realmente cuál fue, pero lo que sí recuerdo es que yo sentí en mi corazón, en mi alma, en todo, o sea, que esa lectura me removió tanto porque yo sentí que era la respuesta de Dios, o sea, yo clamándole, pidiéndole, háblame, Señor, que tu siervo escucha, y yo leí y yo me creí absolutamente todo, o sea, todo, o sea, pero te digo, William, que es algo que obviamente las personas que pues no lo han experimentado, no sé cómo lo puedo explicar para que lo puedan entender, pero es que bastó que yo leyera solamente ese versículo y a mí se me abrieron los ojos, se me cayeron todas las vendas. De un momento a otro nació en mí la necesidad, pero inmensa, de conocer de Dios. Y recuerdo que, para que veas cómo Dios guía, que allí en ese momento no, no se me vino a la cabeza ni siquiera el amigo que me había regalado la Biblia, ¿no? Que era evangélico, sino que acá había como un amigo, un socio que nos veíamos mucho, que él también de un momento a otro, él empezó a evangelizar en Facebook y a escribir cosas de Dios, y lo veía con rosarios colgando y con franelas de la Virgen. Y decía, pero este se volvió pero loco, este fanático era todo de católico y no sé qué, que franelas de las camisetas de la Virgen, cosas en Facebook de la Virgen. Pero cuando yo empecé a vivir esa conversión, pero tan fuerte en ese preciso momento, que recuerdo que abrí el Facebook, pero buscándolo solamente a él para leer lo que él estaba escribiendo de Dios en ese momento. Y lo leí, recuerdo que lo leí, lo llamé por teléfono. Ahí cobra nuevamente la importancia de un católico bien formado, porque ese amigo que antes me aburría, Dios me dijo, a él es el que tienes que buscar, a él es el que tienes que llamar. Y yo de inmediato, lo primero que hice fue llamarlo y decirle, mira, me está pasando esto. Comencé a contarlo, por supuesto, él con mucha alegría pues de escuchar todo lo que yo le estaba diciendo, y él ahí me guió, o sea, me dijo, mira, lo primero que debes hacer es ve a la parroquia que tengas ahí más cerca de tu casa,
ve y te confiesas, habla con un sacerdote. Y pues luego todos los lunes acá en mi casa pues hacemos el Santo Rosario y estás invitado, ¿no? O sea, es como un resumen de lo mucho que hablamos. Y mira cómo es Dios. O sea, probablemente minutos antes, horas antes de lo que me sucedió con la palabra de Dios, con la Biblia y todo eso, yo era un anticatólico, o sea, de todo lo que yo les he contado. Y cuando mi amigo me dice esto de los sacerdotes que tengo que confesarme, imagínate, yo que decía que los sacerdotes, que abusadores, que perdían su vida porque no tenían esposa. O sea, mi amigo me nombró, debes ir a donde un sacerdote. Y mira, yo no tuve, pero ni esta objeción. O sea, yo sentí la necesidad de que yo tenía que ir a la iglesia católica, que tenía que ir a hablar con un sacerdote. Y eso fue lo que hice de inmediato. No sé si fue al otro día, porque no, ya no recuerdo si fue en la noche o en la tarde, pero fui de inmediato a confesarme con un sacerdote. Imagínate, no me confesaba desde que era un niño y fui, o sea, sin temor, o sea, más bien fue con ganas de hacerlo y sin conocer lo que era el sacramento de la reconciliación, de que si era Jesús que me perdonaba. No, o sea, el Señor me fue guiando y yo dije, bueno, yo voy, si tú me llevas acá, acá es donde yo tengo que ir. Y pues fui a hablar con el sacerdote, me confesé. Obviamente él me habló con mucha caridad, con mucha, sí, sí, con mucho, bueno, sabemos que es el mismo Dios que habla a través de nuestro sacerdote. Y pues yo le conté mi situación de que yo vivía, que me había casado por el civil. Él me explicó muy amorosamente que pues eso no era un matrimonio para los ojos de Dios, que no me podía absolver, pero pues y yo ni entendía en ese momento tampoco, ¿no? Pero que me invitaba pues, a que yo fuera a frecuentar a la iglesia, que fuera a la misa. Mira, nadie me dijo que no podía comulgar. Nadie me dijo y yo tampoco lo hice. O sea, como te digo, o sea, Dios me fue mostrando cada uno de los pasos. O sea, yo iba a misa, empecé a ir a misa día de semana, domingo, solo. O sea, solo en las días de semana que a veces van tres viejitas y yo. Era los que estábamos en la misa. Ese anticatólico Es ya que empezó a ir. eso, Sí, eso te iba a preguntar. Entonces, ahí cómo fue el proceso también, por ejemplo, con tu esposa. No, me imagino que tu esposa hoy también, junto contigo, mi hermano, pues obviamente viven bien su fe católica, pero entonces en ese momento, porque ahí el proceso lo estás viviendo vos de yo. manera particular y que me parece impresionante, hermano, y que yo creo que por eso es que esta entrevista se llama Habla, Señor, que tu siervo escucha, definitivamente. O sea, eso es, porque cuando nosotros obedecemos la voz de Dios, incluso en los mismos siervos de Dios, ahí nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor. Y vos te dejaste cambiar el corazón de piedra por un corazón de Así carne. es. Fuiste completamente receptivo. Eso es a lo que normalmente nosotros llamamos, hombre, abra el corazón. Vos abriste el corazón y permitiste que la palabra de Dios entrara en vos a través del Espíritu Santo y que eso se dejara ir, hermano, en ese caminar de fe. Entonces, ¿cómo fue ese proceso entonces ahí con tu esposa, hermano, como para poder llevarla también como a ese camino? ¿Fue receptiva también o hubo una negación? ¿Qué pasó ahí, mi hermano? No, porque pues por supuesto, como ya, como yo te había dicho, ella se había ido unos días a donde su familia y se fue porque pues la situación en la casa era complicada, una crisis, tristeza, separación, ya se había hablado de todo. Y pues regresa por temas pues laborales, regresa a la casa y me ve cambiado, ¿no? Y yo, imagínate que se fue y encontró a otra persona. Y yo de inmediato ya yo quería formalizar todo y le dije, no, tenemos que casarnos por la iglesia. Y esa noticia, pues en vez de alegrarla, lo que hizo fue más bien entristecerla porque entendió, a pesar de que ella no tampoco creció en un hogar muy católico practicante, también recibió los sacramentos por la tradición, ¿no? Pero tampoco era de ir a misa ni nada de eso. Entonces, pero de alguna forma, pues entendía el compromiso que era eso, ¿no? De casarse ante los ojos de Dios. Y pues cuando yo le dije eso, como estábamos tan mal como pareja, pues
creo que hasta lloró, pero fue como de tristeza, o sea, como decir, yo no me quiero casar con este tipo, o sea, por la iglesia, o sea, porque pues no sabemos si esto se va a solucionar. Y aparte que pues ella pensaba que pues todo esto era como una patraña mía para buscar como perdón y que nos reconciliáramos y que ahora este es cristiano, iba a misa. Entonces, no, yo viví los primeros meses, inclusive el año, solo, o sea, yo iba a misa solo. A veces cuando yo le pedía que me acompañara era un conflicto porque ella prefería quedarse durmiendo un domingo y no acompañarme a la misa, entonces yo me molestaba. Y pues fue como un proceso bastante, a veces complicado en ese tema, pero pues yo dejaba todo en oración ante el Santísimo. Me dolía muchísimo y como te digo, nadie me lo explicó teológicamente, ni bíblicamente, ni que este es el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo lo sabía, o sea, como te dije, porque pues Dios me lo mostró y me lo reveló y nadie me dijo, no lo puedes hacer, o no sé si el sacerdote lo dijo, no recuerdo, pero yo lo respetaba y yo no comulgaba, ¿no? Si no lo hacía de forma espiritual, pero igual forma me dolía, ¿no? Porque yo quería realmente pues hacerlo. Y cada vez que era como una tortura no poder comulgar. Y pues mi esposa un día, pues ya había pasado tiempo, no sé, un año, me dice, ¿no? Como vio que realmente yo estaba comprometido y que no era mentira lo que yo estaba haciendo. Incluso empecé a cantar, a grabar canciones para Dios. Ahí fue que empezó mi carrera musical. Entonces, pues ella al ver todo eso, pues me dijo, pues vamos a casarnos por la iglesia. O sea, y probablemente que no sería algo como que ella lo deseaba así muy grande para ella, pero pues vio como que era algo importante para mí. Y pues fue así como nos casamos por la iglesia. eh, y pues yo pude cumplir ese gran sueño, que de hecho escribí una canción que se llama Tú me cambiaste, que es de ese momento, ¿no? Del momento que yo recibí la comunión después de muchísimos años, porque pues recuerdo la última vez era un niño, ¿no? Yo tenía ya en esa época 32, 33 años, más o menos, ¿no? Cuando sucedió todo eso, que nos casamos por la iglesia. Eh, y me encantaría decirte que pues a partir de ahí pues todo fue felicidad como en las películas y que pues a partir de allí ya no íbamos a tener problemas ni nada, sino que pues te puedo contar que pues a partir de ese momento cuando decidimos pues eh, formalizar nuestra unión ante Dios, allí como que el enemigo como que no se sintió para nada agradado por lo que acabamos de hacer y fue en ese momento donde empezaron a suceder las peores y fuertes crisis que viví en mi vida. Wow, bendito sea el Señor. Y te comprendo, mi hermano, porque yo creo que algo similar, obviamente, pasó en mi caso y que de hecho, pues obviamente la solución a eso fue el proceso de consagración a Jesús por María. O sea, para nosotros fue un antes y un después y fue el momento en el que de hecho mi esposa y yo nos pudimos casar. Entonces, Qué porque bonito. desde el momento de la conversión y todo eso, claro, muy bueno todo, entregados al Señor, pero claro, ahí es donde el enemigo, el cachimorado, como muchas veces yo le digo, es donde empieza a meter las pezuñas. Ahí Claro, entonces es donde empiezan las tentaciones, las luchas, el combate. O sea, yo siempre le digo a la gente, listo, hay un proceso de conversión muy bonito, el amor con Dios, la unión, se llama religión, religare, unidos a Dios, empezamos a unirnos a Dios, pero prepárese para la batalla, prepárese así para el es, combate, porque ahí es donde va a empezar uno a sufrir como Job. Y entonces así ahí es es, donde uno tiene que recordar a Job y decir, bueno, Dios me lo quitó, Dios me lo dio, o que todo venga de la providencia de Dios, pero siempre estar ahí, perseverantes en la oración, perseverantes, caminando, estar ahí unidos, unidos a Dios. Hermano, contanos entonces cómo lograron superar entonces estas dificultades, qué fue lo que pasó entonces en su vida, en el sacramento del matrimonio, hermano, tan importante, porque pues definitivamente al demonio no le gusta el matrimonio. De hecho, esa es la batalla más grande que hay claro, hoy en día con el demonio, porque el demonio sabe que el matrimonio es el núcleo de la sociedad y es a lo que se le está atacando por todos lados con todas las ideologías, para que no haya matrimonios santos, matrimonios católicos, matrimonios abiertos a la vida. Esa es la batalla más grande que hay
hoy en día en contra del demonio. Por eso es que le enoja tanto. Entonces, contanos, hermano. Sí, no, así total, o sea, yo pues claro, o sea, nos casamos, al principio pues todo de luna de miel, muy bonito, pues yo de la mano de Dios, obviamente yo alejado por completo de la lujuria y de las infidelidades y de las borracheras, pues yo era pues un muchacho, me consideraba pues ejemplar, imagínate que iba a misa, que hacía el rosario y todo esto, pero pues sumado a lo que estábamos pasando como matrimonio, ¿no? Pues yo venía, pues, por supuesto, de Venezuela, todo lo que sabemos, lo que sucedió en Venezuela. Yo tenía negocios que me iban muy bien en Venezuela. De hecho, cuando me vine a vivir a Colombia, pues yo vivía de los negocios que yo había dejado en Venezuela y eso me permitía para vivir bien acá. Y todo eso se fue desmoronando. O sea, a medida que pues iba pasando años el chavismo, luego Maduro y todo eso, eso se fue desmoronando, desmoronando, desmoronando hasta quedar todo en ceniza, o sea, cero, o sea, todo lo que yo había construido, o sea, todo eso quedó en ruina. Entonces, por supuesto, comenzaron a atacarme el demonio por la parte económica, ¿no? Y que yo antes tenía completamente resuelta. Pero y es allí donde también pues hay una buena catequesis para los matrimonios. Pues sí, mira, nosotros evangelizamos, somos líderes de comunidades, cantamos, podemos tener nuestro apostolado, pero debemos entender que el primer ministerio, o sea, lo más que nosotros tenemos es el matrimonio, porque para eso esa es nuestra vocación, ¿verdad? Entonces yo en ese momento yo no lo entendí, o sea, pero yo estaba tan, bueno, siempre estamos enamorados de Dios, pero pues no tenía como esa guía que me dijera, mira esto. Entonces yo pues era tan, y como fue tan radical mi cambio, que pues el tema de los negocios, de que yo sabía, de que tenía que ser pues proveedor en la casa y todo ese tipo de cosas, para mí eso se fue a un segundo lugar. Entonces yo lo mío era servir, servir, me invitaban a cantar y no me pagaban y yo no importa, yo voy porque yo quiero servir y pues no sé si se aprovechan de eso, pues lamentablemente a veces. Y entonces iba a cantar aquí, iba a cantar allá y no me daban pero ni para el taxi. Entonces, claro, pues el dinero empezó a faltar en la casa y eso a mí no me, no era que me preocupaba mucho, ¿no? A pesar de que pues siempre me mantuve como en una buena posición por los negocios que tenía, pero en ese momento como que dejé como la responsabilidad de ese tema a mi esposa, ¿no? Y fueron como muchas cargas solo para ella. O sea, yo no supe cómo pues estar ahí presente, pues como digo, en el ministerio más principal, que era mi matrimonio, y lo descuidé por hacer otras cosas que sí, estaba evangelizando, estaba sirviendo, pero descuidé el matrimonio, que es mi principal ministerio, y eso no se puede hacer. Entonces, pues claro, eso comenzó la situación económica a seguir creciendo, a caer en responsabilidades de mi esposa, que pues llegó un momento que ya eso explotó, ¿no? O sea, como decir, mira, ya no más. O sea, ya. Y yo, pues, cuando eso sucedió, fue como que me enteré en ese momento, ¿no? Pues yo pensaba que todo estaba como bien, porque yo vivía, pues, como te digo, pues cantando con Dios y todo eso, dejando las responsabilidades en ella. Y llegó como un momento como que, mira, ya no podemos seguir viviendo así, igual yo iba a misa solo, ya no me acompañaba. Sí, el enemigo haciendo de las suyas allí para tratar de destruir ese matrimonio que realmente ya lo era, porque ya estábamos casados por la iglesia, ¿no? Y luego llega, como yo siempre digo, el año más duro y la prueba más dura, que me encantaría haber sido como Job, pero no lo fui, donde vino el año de la prueba, ¿no? O sea, porque venía con crisis, pero llegó un momento como que sí, o sea, como que el Señor permitió, así como a Job, denle duro a este a ver hasta dónde aguanta, ¿no? La noche oscura Entonces, que hablaba San Juan de la Cruz. así, esa, total, total. Entonces, pues yo, pues obviamente buscando de salir como a flote en el tema económico, pues el carro que teníamos lo vendí, los pocos ahorros que teníamos, todos se lo metimos como a un negocio, a un local, porque bueno, pensábamos que con eso pues íbamos a poder salir adelante, pero pues no teníamos a Dios en nuestra vida, o sea que pues ese negocio estaba
condenado a fracasar también porque pues no, Dios no era el centro de nuestra vida, de nuestro matrimonio. Y eso llega, pasamos como un año con ese negocio, pues iba más o menos bien, a veces mal, y llega la famosa pandemia, ¿no? Y en esto, ya cuando llega ese acontecimiento mundial, digo que fue como que digo que el Señor dijo, denle duro a este, porque llegó pandemia, entonces por supuesto que el local, y más era un local de comidas, de servicio, fueron los primeros que cerraron, o sea, cerrado, no hay más servicio de locales, de comida, de restaurantes, de nada. Y eso obviamente fue la quiebra económica, o sea, ya lo poco que yo había invertido, lo poco que yo había hecho, no sé si se escucha allí algo que están como martillando, no lo sé. Bueno, aquí seguimos hablando. Entonces, pues se comienza a desmoronar más aún el tema económico porque ahora me quedé sin carro, sin local, sin buscar cómo producir. Ya mi esposa en ese mismo momento, ¿sabes? Como que días antes de la pandemia, ya había dicho, ya no más, ya esto lo que tiene que ser ya es divorcio, ya ahí se escuchó por primera vez la palabra divorcio. Y por supuesto, claro, o sea, el estrés de todo lo que estaba sucediendo, eh, comienzo a sentirme mal una tarde, comienzo a sentir que no comienzo a ver bien, comienzo a sentir como hormigueos en mi cabeza, y de un momento a otro, cuando quise intentar hablar, no lo pude hacer. O sea, comencé a balbucear porque no podía abrir la boca. O sea, la boca se me había paralizado por completo y comenzó paulatinamente a dormirse toda la cara, ¿no? Y con diagnóstico que me dio en ese momento una grave parálisis facial. Y fue una suma de todo, ¿no? Como te dije, divorcio, quiebra económica y ahora enfermo con parálisis facial. Y normalmente, pues hay gente que, y cuando a mí me dio eso, no te preocupes, ya eso con terapia, eso sale, ya eso rápido, 10 terapias y ya comienza a salir. Y mira, empecé rápidamente con fisioterapeutas, comencé a asistir a terapias, iban a mi casa y nada mejoraba, más bien empeoraba. O sea, no podía cerrar el ojo, no podía abrir la boca bien, me dolía la cabeza todos los días, se me brotó la cara, el cuerpo de acné por el medicamento que estaba tomando. O sea, estaba viviendo una pesadilla. O sea, y es allí donde digo que no tuve la valentía de Job, porque ahí me peleé con Dios. O sea, porque yo decía, Dios mío, o sea, yo dejé todo. O sea, dejé todo, o sea, todo lo que yo era antes lo dejé. Y cuando Pero no se yo, crean, es que Job también tuvo su momento de de peleas con dudas, el ¿no? Señor. Claro, O sea, no se claro. crean que, ay, sí, no solamente fue así, no, de hecho, yo mismo llegué a utilizar textos de Job para Para decir que justificarte. exacto, para justificar en que hasta el mismo Job le peleó a Dios, le criticó y lo señaló. Sí. Entonces, o sea, no es que, o sea, nosotros seguimos siendo seres humanos. O sea, lo digo por las personas que pueden estar viendo esta entrevista en este momento, los que la van a ver más adelante, que pueden estar viendo, ay, no, pero yo sí puedo ser muy valiente, porque no faltará el que piense, ah, no, Claro. yo sí soy capaz con esto, porque es que nosotros somos muy buenos para solucionarle la vida a todo el mundo, pero no la nuestra. Nosotros siempre pensamos en 1000 soluciones para el inconveniente o el problema que puede estar teniendo el hermano, pero los de nosotros mismos no. Y eso muchas veces es hasta providencial de Dios, porque nos da de pronto la capacidad de mirar las cosas de manera como con cabeza fría para poder darle de pronto un consejo, una palabra al hermano. Pero no quiere decir que si nosotros somos capaces de darle un consejo al hermano es porque entonces nosotros tenemos también nuestros problemas y nuestras dificultades al full de perfección, la santidad en pasta, no. Entonces, por eso te comprendo, hermano, lo que dices y bueno, ahí qué pena, hermano, verte No, tranquilo, interrumpir, pero sí. no. Es importante lo que estás diciendo, ¿no? Pero sí, o sea, yo empecé a pelearme con Dios porque yo decía, mira, pues cuando yo andaba de mujeriego, cuando yo andaba de borracho, mira, yo
antes de los 30 años, o sea, como a los 27 años, yo me compré, que eso puede para muchos países sonar como algo muy grande y más para un joven, ¿no? Yo andaba, imagínate, yo tenía una Toyota 4Runner del año y con asientos, cojinerías en cuero, y yo me sentía en ese momento como el agrandado, tengo todo a mis pies, tengo dinero, tengo mujeres, tengo camionetas, tengo todo. Y eso es lo que yo le decía a Dios. O sea, cuando yo me portaba mal, mira como yo no tenía problemas, no tenía nada, tenía dinero, tenía esto, tenía lo otro. Y después que tengo años sirviéndote, mira cómo estoy. O sea, tengo la cara deforme, no puedo cerrar el ojo, no puedo cantar, que es lo que más me gusta. Mi esposa se quiere divorciar de mí. No tengo dinero, o sea, no tenía ni un peso en la cuenta bancaria, cero, o sea, no tenía nada, o sea, estaba totalmente quebrado después de haber tenido mucho. Y me peleé con Dios, me peleé, pero con Dios. Y yo hice un video hace días sobre eso, donde dije, dejé de creerle a Dios, no dejé de creer en Dios, porque yo sabía que existía, pues todo lo que yo había experimentado en mi vida, ¿no? Pero dejé de creerle por todas las cosas que me estaban pasando. Y dije, no entiendo por qué me pasa esto, ¿no? Y, y el enemigo allí empezó a ganar terreno nuevamente, que el Señor lo reprenda, porque en ese momento no quise saber nada más de Dios, de la iglesia, de misa, de nada. Recuerdo que estábamos encerrados en pandemia y pues pasaban las misas por televisión y yo nada, no quería ver nada. Vi como la del Papa cuando estaba caminando solo por la Plaza San Pedro, porque me pareció algo como histórico, ¿no? Y raro que estaba el momento que estábamos viviendo en el mundo y dije, ay, vamos a ver esto, lo del Papa, ¿no? Pero no era algo que yo quería como vivir, ¿no? La Semana Santa como siempre lo había hecho. Siempre también cuento que al lado de mi edificio hay una parroquia, una iglesia y con una capilla de adoración, allí el Santísimo expuesto. Y mira, William, imagínate cómo es el enemigo, ¿no? Y lo que empezó a poner en mi cabeza, que yo pasaba estaba acá la capilla, o sea, la capilla, y había como una acera, o sea, que tú podías pasar por el frente de la iglesia y estaba ahí, ibas a ver el Santísimo allí expuesto y la parroquia. Y yo me cruzaba la calle y agachaba la mirada para no ni siquiera tener contacto visual con el Santísimo Sacramento. Imagínate lo que hace el demonio, ¿no? Porque yo sabía que estaba ahí, pero no me quería encontrar con él y pasaba de largo. Y por supuesto, cuando te alejas de la gracia de Dios, ¿qué empieza a suceder en tu vida? Todas las cosas que habías experimentado y que habías dejado atrás empiezan nuevamente a formar parte de tu vida. ¿En qué sentido? Que pues estoy divorciado prácticamente, o sea, casi que vivimos juntos porque pues la pandemia no nos dejó como más remedio que estar en la misma casa. Entonces pues yo puedo buscar tener aventuras y conocer mujeres y todas esas cosas y fue lo que empecé a hacer a través del internet. Como siempre digo, el Señor me protegió hasta en eso porque no podía verme físicamente con nadie por el tema de la pandemia y aparte que no tenía plata. Entonces todo se quedó como en lo virtual, pero me enganché allí, o sea, me alejé de Dios, empecé a hablar con mujeres, empecé a hacer cosas que había dejado en mi vida pasada muchos años atrás. O sea, dejé de cantarle a Dios, que era lo que más amaba, que era lo que hacía. Y así pasé varios meses, ¿no? Alejado de Dios. Pero Y todavía tenías el inconveniente pues de la parálisis claro, o facial. sea, y esa era el agravante porque pues yo decía, pero pasan 5 meses y no podía cerrar el ojo. O sea, imagínate tú estar día, noche con el ojo así abierto sin poder cerrarlo. Entonces, eso era una tortura, o sea, yo tenía que taparme la mano para el sol o cualquier luz, o sea, mi casa a las 5 de la tarde tenía que apagar todo, o sea, parecíamos un vampiro, o sea, imagínate el ambiente de todo lo que estábamos viviendo y aparte en oscuridad porque yo no soportaba la luz. O sea, imagínate la oscuridad que se estaba viviendo en mi casa en ese momento, ¿no? Y en el alma. Eh, para que se imaginen más o menos cómo era la situación, o sea, oscuro por fuera y oscuro por dentro, ¿no? Y
llega un momento que obviamente el Señor en su infinita misericordia siempre está allí para esperarnos con los brazos abiertos como el hijo pródigo. Y recuerdo nuevamente volver a hacerlo como aquella vez que estuve en la soledad de mi apartamento y le clamé a Dios. Nuevamente volví a hacer lo mismo, nuevamente me volví a postrar, me volví a arrodillar, le volví a clamar a Dios y decirle que pues ya había experimentado que pues sin él yo no podía tener vida, tener gozo, tener felicidad, tener sanación, y pues le entregué todo nuevamente a Dios. O sea, ahí me arrodillé y le dije, Señor, te entrego todo, mi enfermedad, mi matrimonio, quiero volver a ti. De hecho, pues, escribí una canción también que se llama Volver a ti, por ese episodio. Y pues ahí empecé a ir al Santísimo cuando dejaban pues a abrir podía salir de la casa, pues iba al Santísimo. Y pues mira, empecé a sentir ya más tranquilidad en mi vida, a pesar de la situación económica y a pesar de la situación con mi esposa, pues a pesar, o sea, nunca nosotros nos agredimos ni peleamos, o sea, vivíamos, éramos como amigos que vivían en el mismo lugar, porque nos poníamos a ver películas, comíamos juntos, o sea, pero como que cada quien como por su lado, ¿no? Y entonces, luego, pues ya como te digo, empecé a ir a seguir mis terapias, empecé a mejorar un poco, y la oscuridad se fue como disipando, se fue como apartando de la casa, ¿no? O sea, ya habían como más risas y menos lamentos, ¿no? A pesar de que todavía no estábamos juntos, pero ya se empezó a sentir como eso, ¿no? Y llegó un momento, así, en las conversaciones que teníamos, que hablábamos de cualquier otra cosa, de ejercicio, imagínate, encerrados ahí todo el día ahí por el tema de la pandemia. Ella un día me dice, ¿sabes qué? No nos vamos a divorciar. Y yo me quedo como pensativo, pero alegre, porque pues yo le había entregado mi matrimonio al Señor. Soy el Señor, pues esto es tu voluntad. Y pues luego ella me cuenta que ella, pues, a pesar, como te digo, no tenía el entendimiento que yo tenía ya con respecto a la fe, de que era el Santísimo Sacramento, que ahí estaba Jesús. Obviamente yo en algún momento se lo habría haber explicado, pero pues quizás ella no lo comprendía, ¿no? El misterio de la Eucaristía. Y ella cuenta que, pues, obviamente, cuando salía del edificio, sí o sí se tenía que encontrar con la parroquia, pues, como te digo, al lado. Eh, y pues ella no hacía lo que yo hacía al principio, que se cruzaba la calle, sino que ella se postraba en el Santísimo y a pesar de que ella no se sabía ninguna oración, no era católica practicante, nada, ella se postraba a llorarle al Señor por toda la situación que estábamos viviendo. Y ella eso lo hacía cada vez que podía salir por el tema de la pandemia, iba al Santísimo Sacramento. Y ahí el Señor empezó a obrar. El Señor empezó a obrar en ella, en mí, en el matrimonio, que pues cuando ella me da la noticia era pues que ya habían pasado meses ella haciendo lo mismo y nunca me había dicho, ¿no? Y wow, William, a partir de allí, todo pues en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, empezó a cambiar, pero de una manera impresionante, o sea, impresionante. O sea, no te voy a decir que de ese día para otro ya estábamos como marido y mujer, como esposo, pero pues ya era una amistad súper bonita, vamos a enamorarnos, vamos a salir como novios, vamos a compartir, empezamos a ir a misa cuando ya empezaron a abrir las iglesias. Y mira, el Señor pues juntó todos esos pedazos que se pensaban que estaba roto, que estaba destruido, y pues empezó a llenarnos de bendiciones, no solamente pues en la parte del matrimonio, sino también en la parte económica. O sea, todo empezó nuevamente a normalizarse, inclusive a mejorar. Fue en ese periodo donde, porque yo antes tenía mi canal de YouTube, donde pues solamente lo hacía con la música y subía como
una o dos canciones al año. O sea, mi canal está abierto desde el año 2016, pero lo que hacía era eso, subía una o dos canciones al año, y recuerdo que tenía algo así como 3.000 suscriptores en ese momento, producto pues de esos años que venía subiendo algunas canciones, ¿no? Pero pues algo, no lo hice, te lo juro, no sé si está bien jurar o no, pero no, no lo hice como que la intención, ¿no? Bueno, voy a diseñar un plan porque quiero ser un youtuber conocido y que quiero tener seguidores. No, no, no. O sea, fue como algo muy natural. O sea, dije, ay, voy a hacer unos videos eh, porque, bueno, ¿sabes? Es una historia larga, pero dije, bueno, voy a empezar a hacer algunos videos, y de repente hice un video, y ese video al otro día me levanto y tenía como 100.000 visitas, algo así. Y dije, wow, o sea, ¿qué es esto que está pasando? Y aparte que pues los que conocen como de YouTube y todo el tema, pues había como un pago, ¿no? Por eso. Y yo decía, wow, o sea, Dios mío, o sea, ¿y esto de dónde, no? Y pues ahí pues yo dije, bueno, voy a empezar a hacer algo que me gusta, que lo había dejado de hacer, que era el tema de evangelizar con la música. Dije, bueno, puedo hacerlo también con temas de la iglesia, puedo hacerlo sí, pues con tantas cosas que pues yo quiero contar de lo que ha hecho Dios en mi vida y en la vida de otras personas. Y así fue como nace el canal de YouTube, que en menos de un año ya tenía 100.000 suscriptores. Y wow, o sea, y todo empezó a ocurrir así como tan rápido. Mi esposa, el canal de YouTube, el trabajo, o sea, todo empezó a fluir de una manera tan bonita que, pues como tú habías dicho anteriormente, pues uno de los planes del enemigo es destruir la familia, de que los matrimonios estén abiertos a la vida. Yo siempre había querido tener bebés, o sea, y ya nosotros teníamos en los altibajos y todo, ya teníamos más de 10 años juntos. Eh, pero por supuesto, por todas esas situaciones, estaba más que todo mi esposa negada por completo al tema de los hijos, ¿no? O sea, porque imagínate, o sea, vivíamos pendientes siempre de como ir dependiendo de un hilo, pues, y con varios conatos como de separación. Por supuesto, ya no quería en ese momento tener como ese compromiso, ¿no? De ser mamá y de tener familia y todo eso. Pero pues luego de todo que el Señor empezó a restaurar pues toda nuestra vida, yo le dije, mira, o sea, aquí lo único que falta para que pues realmente seamos un matrimonio, pues realmente un matrimonio como Dios manda, un matrimonio cristiano, y aparte que es el sueño mío de toda mi vida, porque yo siempre sí quise tener hijos. Yo le dije, mira, o sea, yo quiero tener un hijo, o sea, nuestra familia, nuestro matrimonio, esta casa necesita un bebé. Y pues mira, nunca hubo objeción de mi vida, de mi esposa, porque cuando yo hablaba de hijo en ese momento antes, siempre era peleas porque no quería, o lo posponía, no, en 2 años, en 3 años, en 5 años, o cuando viajemos por el mundo, o cuando hagamos esto. O sea, siempre se ponían como muchos pretextos. Y en ese momento, o sea, como Dios estaba presente ahí en nuestra vida, vamos a hacerle. Y pues allí, en noviembre del año 2022, bendito sea esa fecha, pues recibo esa gran noticia de que vamos a ser papás. Y pues el 10 de julio del año pasado, ya de hecho ayer cumplió mi bebita 11 meses, nace mi bebé Pía, que pues le pongo Pía también, pues obviamente en honor al Santo Padre Pío. Y pues esto fue como la confirmación de las gracias y bendiciones que tiene el Señor para cada uno de nosotros, a pesar de las situaciones, de los problemas, de las enfermedades, de las situaciones. Pues mira, yo te digo que después de yo haber pasado tanto tiempo enfermo, con el ojo abierto, con no poder comer bien, no poder hablar, no poder cantar, que yo pasé un año de terapias, y yo quedé con una pequeña, por eso quizás no me ven reírme tanto, porque ni tan expresivos, porque pues quedé con una pequeña lesión acá en la boca por el tema de la parálisis facial. Pero puedo hablar, puedo cantar, puedo comunicarme. Empecé a hacer YouTube con la boca así como estalón, un poquito torcida, pero, pero el Señor así lo ha querido.
y yo me siento completamente sano, aunque a veces es fastidioso, aunque a veces yo, deja, el perrito está aquí estornudando, yo me siento sanado en el Señor me permitió tener esta sanidad en mi vida, en mi corazón, en mi alma, que es lo más importante. Y pues mira, a partir de ese momento, pues llevamos al Señor a nuestro hogar, a nuestros negocios, a nuestra vida, y es el mejor momento de nuestra vida matrimonial, como pareja, como todo, lo estamos viviendo hoy. Yo a mis 42 años soy papá de una bebita de 11 meses, por eso digo que nunca es tarde, el Señor nunca va a dejar de escuchar nuestras oraciones. Uf, hermano, qué belleza. O sea, es muy bonito, hermano, porque es que por eso a mí me encantan también el tema de los testimonios y lo hablamos también un poco fuera de cámaras. Es hermoso el tema de los testimonios porque es que vemos el amor, la misericordia de Dios como se derrama en quien quiere, en el que quiere. Por eso el tema de la voluntad y el libre albedrío es tan importante y que muchas veces, tristemente, nuestros hermanos separados no lo alcanzan como a entender. Por ejemplo, más que nada, pues el tema de los calvinistas que rechazan el tema pues del libre albedrío en cuanto al tema de la salvación y todo esto. Pero es que es muy bonito cuando el Señor también deposita en nosotros la capacidad de decidir, porque Él no se mete con eso. Él nos da la opción y cuando nosotros le decimos al Señor que sí, así como la Virgen María en el momento en el que tuvo el fiat, cuando acepta ser la madre del Salvador, el Señor no se deja ganar en bendiciones, el Señor no se deja ganar en misericordia, en perdón, en gracias, cuando uno quiere estar a su lado, cuando uno deposita toda su voluntad y su vida en Él, cuando uno se le ofrece completico y le dice, Señor, totus tus, como le dice uno también a la Santísima Virgen María cuando está consagrado, totus tus mamá. Pero cuando uno se entrega por completo a la mamá es porque se está entregando por completo también, obviamente, a Así nuestro es. Señor Jesucristo. Porque el primero que estuvo en los brazos de ella fue el mismo Jesús. De nosotros, Así cuando nos es. entregamos a la Virgen María, es a imitación de Cristo, que fue el primero en entregarse entonces a ella. Entonces, qué belleza, mi hermano, ¿verdad? Que me parece un testimonio muy bonito. De verdad que la misericordia de La Dios gloria de Dios, hermano. uf, una belleza. Bueno, Miguel, mi hermano, ya llegamos a este puntico. Te quiero hacer una pregunta más bien bonita y bien importante y es, en todo este caminar de fe que has tenido, ¿cuál crees que ha sido la pregunta, duda u objeción más fuerte que has llegado a tener respecto a la fe católica o al mismo Dios? ¿Fue el momento en el que te alejaste y dejaste de creerle al Señor o hubo alguna duda de pronto doctrinal o existencial? ¿Cuál ha sido como esa cuestión más fuerte que has pensado, hermano, que te aleja de la fe católica y cómo responderías o qué consejo le darías a una persona que pueda estar pasando por la misma incógnita, duda, pregunta o situación particular en este momento? Pues mira, yo desde el momento de mi conversión, o sea, de ese llamado del Señor hace ya cerca de 10 años, eh, yo desde ese momento creí, o sea, confirmado, o sea, como te dije, hay personas que se convierten desde lo intelectual. O sea, cito un ejemplo que me encanta ese libro, siempre lo recomiendo, de Roma Dulce Hogar de Scott Hahn y Kimberly Hahn. O sea, ellos se convierten desde lo intelectual, o sea, estudiaron, reestudiaron, compararon, debatieron, o sea, fue tanto estudio que pues aunque no lo quisieron al inicio, no pudieron decirle que no a la verdad, porque la verdad es una sola. O sea, y si tú estudias y profundizas, no vas a encontrar otro camino. O sea, siempre te va a llevar a la Iglesia Católica. O sea, siempre, siempre. En el caso mío no fue de lo intelectual, porque yo no estudié, yo no me preparé, no fui al seminario, absolutamente nada. O sea, como te dije, así o sea, no me voy a comparar con un santo, obviamente, porque me falta mucho para eso, pero así como San Pablo iba camino a perseguir
los cristianos y el Señor lo tumbó el caballo. Y allí fue que él tuvo el encuentro con el Señor, o sea, pasó de ser un perseguidor al apóstol de apóstol San Pablo, ¿no? Igual manera, nosotros, o sea, yo, por ejemplo, o sea, pasé de minutos antes, horas antes de odiar y de perseguir a la Iglesia Católica a querer ver videos, y me pasaba viendo videos del padre Luis Tori, del padre tal y del padre no sé quién. O sea, por YouTube yo buscaba y quería conocer a sacerdotes y tener como que coleccionar amigos sacerdotes. O sea, mientras yo veía en el celular padre tal, decía, uy, aquí voy bien. O sea, porque tengo gente con quien hablar, con quien aprender. Así fueron mis inicios. Entonces, cuando yo tuve ese periodo, ese desierto, esa noche oscura, o sea, fue una rebelión de un hijo con su papá. O sea, tú te peleas con tu papá o tú le dejas de hablar a tu papá por cualquier razón, por decirte, y no va a dejar de ser tu papá. Tú no vas a decir, ah, no, él ahora no es mi papá. No, o sea, tú, por tu mala crianza, por tu rebeldía, no le vas a hablar a tu papá, pero tú sabes que es tu papá y que te ama. ¿Ok? Entonces, fui yo con Dios. O sea, yo me peleé, yo tuve rebeldía, pero yo jamás dudé de su existencia ni dudé de la fe católica, porque sabía que era la única, o sea, que era la única. Entonces, en esa situación, no he tenido como objeciones o cosas que me duelen, claro, o sea, como cualquier ser humano, por supuesto, una de las cosas que más me duele y que no podemos negar y que hay católicos que se cierran y que no hablen de eso. O sea, por ejemplo, el tema de los abusos, que sí, ciertamente muchas veces se exagera, son mentiras, tristemente hay veces que se calumnian a muchos sacerdotes, pues hay otros que no se pueden tristemente pues ocultar y cosas que han sucedido. Entonces eso me llena de profundo dolor y me pregunto y le pregunto a Dios por qué suceden estas cosas y pues luego entiendo que pues no es culpa de Dios, es culpa de esa persona que pues se alejó, porque nadie que está con Dios hace esas cosas tan horribles. O sea, es alguien que está totalmente alejado de Dios, alejado de la gracia de Dios y seducido por el enemigo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le podría yo decir a las personas? Porque sí, hay veces que las personas ponen su fe en cosas como esas, ¿no? Yo me fui a la iglesia porque el cura era un vagabundo y tenía 2 mujeres, por decirte algo, o porque en mi parroquia tristemente ocurrió tal cosa, o porque el cura es súper antipático, o porque en la comunidad, el líder de la comunidad me ve feo. Entonces sí, pues hay cosas que como humanos nos van a dar dolor de ver, de presenciar, de lo que sea, pero nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesús y en la Eucaristía. O sea, yo no puedo, o sea, mira, yo soy católico y 100% católico y moriré siendo católico y como te digo, no lo estudié. Luego fue que empecé a profundizar en el tema de la Eucaristía en la Biblia. O sea, cuando el mismo Jesús dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre, el que coma de mi cuerpo y bebe de mi sangre no morirá, tendrá vida eterna. Y cuando dijo eso, muchos de los que estaban allí se escandalizaron y se fueron, como los protestantes que rechazan la Eucaristía. Son como esos judíos que no soportaron esas palabras de Jesús y se fueron. ¿Y qué hizo Jesús? Y le dijo a los discípulos, y ustedes también se quieren ir. O sea, Jesús no estaba hablando ahí tonterías ni simbolismo, él estaba hablando lo que era. Porque si hubiese sido otra cosa, le dice, ven acá, hijos míos, ustedes no me están entendiendo. Yo lo que quiero decir es que esto significa esto. No, no, no. Él lo dijo así y así es. Pero eso yo lo aprendí, lo entendí luego. Pero desde mi conversión, yo supe que él estaba allí. Entonces, yo jamás o sea, yo no podría vivir una fe donde no se encuentre la Eucaristía y sabemos que en el único lugar donde se encuentra el Señor vivo y presente es en la Iglesia Católica. Qué belleza, mi hermano, totalmente de acuerdo. Es que así es. O sea, de hecho, como vos lo decís, hermano, y comparto completamente ese dolor que decís cuanto a los abusos, porque pues, yo también tuve mi momento, obviamente, en el que criticaba y señalaba de una manera impresionante ese tipo de hechos. Y yo creo que de las primeras cosas que yo escuché al respecto, pues como de qué decir frente a eso, era precisamente que en un bosque cae más duro el árbol, precisamente que se cae, que los millones que quedan de pie.
Y es lo Sí. que pasa con los medios de comunicación. Si un sacerdote obviamente la embarra y es un pésimo ejemplo, pues es el sacerdote que van a mostrar por todos los medios seculares, por todos los lados. No falta el protestante que está esperando todos los días ver cuál es el chisme o la noticia de un sacerdote malo para mostrarle a todo el mundo, vea, esta es la iglesia católica. Porque a los buenos sacerdotes sí no los muestran. Yo nunca vi, por ejemplo, una entrevista al padre, por ejemplo, Manuel Carreira o Jorge Lorin en televisión secular, Sí, que los hayan invitado a hablar de la fe en una televisión secular, por ejemplo. No veo que inviten, por ejemplo, a Fray Nelson, colombiano, una belleza, que inviten al padre Byron, que inviten al padre Luis Toro, a sí. televisión secular. No, y son sacerdotes súper conocidos, y a ver por qué a ellos sí no los llevan. Pero vaya que un sacerdote se salga del sacerdocio, ay, sí, todos lo invitan, venga, ¿y usted por qué se fue de la iglesia? Vea el Así padre, es. que era el padre Linero. El padre Ah, Linero no. se salió del sacerdocio y ahí mismo, todos los canales de televisión, venga, ¿y usted por qué se fue? Revistas, todo, podcast, por todos lados. Exacto, ahí sí, sacerdote deja el sacerdocio. Pero y entonces este sacerdote que está ayudando a la conversión de millones de personas, porque ya hoy en día podemos decir que son millones de personas Sí, entre sí. católicos que han recuperado su fe, protestantes que han vuelto a la fe, ateos que han vuelto a la fe, gracias al testimonio de buenos sacerdotes. Entonces, a eso sí nos los muestra, ¿ya? Así Entonces, y es. no vamos a desconocer, obviamente, que hay malos ejemplos, pero es que malos ejemplos tenemos desde que Jesús fundó la iglesia. El primer papa lo negó 3 veces. El primer papa. Todos los apóstoles lo Se dejaron tirado fueron. solo cuando lo fueron a capturar. Todos salieron corriendo. Con excepción de Juan, que salió fue corriendo a los brazos de la Virgen María y la acompañó incluso ahí al lado de Jesús en la cruz. Pero el resto todos se fueron y lo dejaron solo. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podemos decir, bueno, y estamos buscando una iglesia mejor que esa, que la que el mismo Jesús escogió. Entonces, si nosotros mismos no empezamos a comprender ese tipo de cosas y empezamos a señalar el pecado de otros simplemente porque pecan distinto que nosotros o porque son pecados más públicos y más evidentes que los que nosotros podemos tener, porque es que nosotros no podemos decir es que ya somos santos y estamos aquí caminando de un lado a otro, levitando a 3 centímetros del piso. No, todos nosotros somos pecadores y dice la palabra de Dios en primera de Juan 1:8, aquel que diga que ya no peca es un mentiroso. Entonces, en ese orden de ideas, cuando nosotros tenemos como la valentía de estar señalando los pecados de los sacerdotes, no quiere decir que esté muy bien lo que ellos hacen. Ahora, nosotros, la responsabilidad que tenemos como católicos es de orar y denunciar. Sí, hay que denunciar cuando vemos el mal, pero hay que doblar rodilla porque es que son sacerdotes de Dios, no dejan de ser sacerdotes. Así como un médico no deja de ser médico si se enferma, así como un Claro. cantante no deja de ser cantante si le dio gripa. El día que le dio gripa, pues le tocó cuidarse. O el día que le dio una infección o lo que sea, pues igual también le toca ir al médico si quiere seguir cantando. Lo mismo pasa con el pecado en nuestra vida. Nosotros debemos ir al doctor que es el sacerdote para confesarnos y volver a estar en gracia. Entonces, si nosotros no ordenamos ese tipo de experiencias de fe en nuestra Santa Iglesia Católica, pues nos va a ser muy difícil permanecer y perseverar dentro de la institución. Si nosotros lo que queremos es una institución santa y que los templos estén levitando en el aire, no, esa no es la iglesia de Dios en este momento, ese no es el cuerpo de Cristo, no es un hotel de santos, sino más bien un hospital para pecadores, ¿sí o no, mi hermano? Así es, querido hermano, ¿no? De verdad que, pues William, espero que toda este testimonio de vida y lo que el Señor pues puso en mi corazón pues para compartir con cada una de las personas que van a ver este video, este testimonio, pues sea para darle gloria, para que pues a través de mi vida, de mi conversión, de mi experiencia, pues las personas conozcan del amor, de la misericordia de Dios, de que no pierdan la fe, de que no hagan como yo, que se aparten, porque pues van a tener que regresar. Entonces no se ahorren ese tiempo de no vivir la felicidad que solamente la puedes encontrar en Cristo. Y pues nada, aquí cuentan con un hermano para las que sean.
Amén. De verdad, mi hermano, que qué belleza de testimonio. Muchísimas gracias, hermano, de verdad que por haber aceptado la invitación de estar por primera vez aquí en Enfoca tu Fe. Esperemos que no sea la No, última. no, cuando quieran Eh, me invitan. Claro que Claro sí, que mi sí. hermano, totalmente. Y a los hermanos que han estado pendientes de esta transmisión en este momento, los que lo van a ver más adelante, recuerden darle like, suscribirse si no se han suscrito pues al canal. Recuerden, mis hermanos, que compartir también es evangelizar. Al algoritmo de YouTube no es que le guste mucho este tipo de contenidos, entonces, Para nada. hermanos, ustedes son el algoritmo católico, son ustedes el algoritmo católico, entonces la responsabilidad de todos nosotros de que este tipo de contenidos, este tipo de testimonios, este tipo de bendición y de fruto también pueda llegar a más personas, para que otras personas que quizá puedan estar pasando por una situación similar a las que de pronto haya tenido el hermano Miguel u otros testimonios así, también puedan ver que no están solos, de que hay otras personas que ya han pasado por situaciones similares y que Dios los ha sacado de ahí. Entonces, para que también sientan esa voz de aliento, esa voz de esperanza, esa voz de misericordia, porque muchas veces el Señor habla a través de los siervos. Y como decíamos ahorita, pues bien es bíblica la frase de habla, Señor, que tu siervo escucha. Nosotros entonces podemos decir, habla, Señor, que tus siervos escuchan. Entonces, que todos podamos ser esos siervos que escuchan, pero también debemos ser esos siervos que transmiten para que otros también puedan escuchar. No podemos ser egoístas con lo que son frutos y bendiciones para el Señor. El comentario fijado del chat, para los que de pronto no lo hayan visto, ahí está el canal de nuestro buen Muchas amigo gracias. Miguel Ángel. Para los que todavía obviamente no lo conozcan, aunque obviamente creo que muchos de ustedes ya conocían obviamente a Miguel, pero si alguna pronto no lo conocía o no se ha suscrito a su canal, ¿qué está esperando? A Claro. suscribirse, porque de verdad que los testimonios y el contenido que tiene nuestro amigo Miguel es de mucha bendición y de verdad que es también de muchísimos frutos para obviamente la evangelización digital que estamos viviendo en esos tiempos, donde tristemente incluso hay hermanos católicos que terminan a veces siendo un poco mal ejemplo dentro de las redes sociales. Entonces necesitamos también tener una evangelización prudente, una evangelización que no se salga obviamente de lo que nos enseña nuestra Santa Iglesia Católica, pero que sea con caridad, con amor, como nos lo decía nuestro primer Papa en Primera de Pedro 3:15. Hay que dar respuesta de nuestra esperanza, pero se nos olvida el versículo 16, que dice que es con humildad y mansedumbre. Entonces no podemos Así es. desligarlo. Hay que hacerlo con amor, con humildad, mansedumbre. Y yo creo que nuestro hermano Miguel es un excelente ejemplo de esto en las redes sociales y por Muchas eso el gracias, mi Señor le hermano. ha ido también bendiciendo de esta manera. Bueno, Miguel, mi Muchas hermano, gracias. unas palabritas finales entonces para despedir a nuestro público de Enfoca tu Fe. No, no, muchísimas gracias, querido hermano William, por la invitación, a todas las personas que siguen tu canal. Yo personalmente, pues el día de hoy conocí parte de tu testimonio y quedé totalmente impactado por un lado y de hecho, pues vamos a tener, no sé cuándo sale este video, pero hoy mismo vamos a tener tu testimonio en vivo en mi canal. Luego pues lo verán en diferido. Y yo siempre pido como un resumen, ¿no? Porque me gusta en el propio en vivo pues conocer bien el testimonio y quedé impactado por un lado, pero por otro lado, wow, ¿sabes? Cada día enamorado más de mi Señor, ¿sabes? Porque ver el cambio que tuviste en tu vida, decir, mira cómo este muchacho le sirve al Señor, hace videos, evangeliza, defiende la fe, y si ven lo que tú hacías antes o tu vida anterior, capaz que mucha gente no se lo va a creer. Entonces, confíen en el Señor, crean en el Señor, porque a cada uno de nosotros nos está esperando, así como a William lo estuvo esperando y lo fue a buscar, a mí me estuvo esperando y me fue a buscar, a ti y a cualquier persona que abra su corazón, el Señor va a estar allí para cada uno de ustedes y les digo desde lo profundo de mi corazón, y pues pueden ver los ojos de William y cómo habla, que no hay gozo y amor más grande que estar en los brazos de Jesús y por supuesto
siempre también en el amor maternal de la Santísima Virgen María. Así que pues nada, queridos hermanos, siempre unidos en oración. Les pido oración por mi familia, por mi esposa, por mi hija, también por la familia de William y por todos los matrimonios del mundo. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano, de verdad que sí. Y a todos los hermanos les quiero también hacer una muy bonita invitación. Los que de pronto todavía no sepan, dado que este video lo estoy sacando obviamente en diferido, es pregrabado, entonces les quiero hacer una invitación porque seguramente cuando lo vean ya vamos a haber empezado con nuestra primer lección y es invitarlos, mis hermanos, a que en Enfoca tu Fe, aquí en este canal, vamos a empezar, y ya seguramente va a haber estado la primera clase, vamos a iniciar con el proceso de consagración a Jesús por María, con el método de San Luis María Griñón de Montfort. Pero hay una particularidad en esta consagración, y es que es una consagración dictada por apologistas. Muchas de las lecciones las voy a dictar yo, pero también van a estar muchos de mis amigos evangelizadores, predicadores, sacerdotes y apologistas en algunas de las charlas. Entonces les cuento que va a estar Dante Urbina, va a estar Hugo Delgado, va a estar el padre Byron, va a estar Fray Nelson. Si mi amigo Miguel Ángel Hidrogo también se quiere sumar a una de las charlas, entonces también va a poder estar aquí, va a estar Rico. Vamos a estar varios haciendo este proceso de consagración para que también podamos vivir este amor maternal, poder estar 9 meses en el vientre de nuestra Madre Santísima para nacer como hijos predilectos de ella, así como lo pidió en Fátima, que nos consagremos a su inmaculado corazón. Entonces, mis hermanos, espero que si de pronto no han empezado el proceso de consagración, busquen aquí entonces también el video de la introducción, que ya lo voy a haber hecho, y este próximo jueves los espero también entonces a las 8 de la noche, hora Colombia, para que empecemos entonces este proceso de consagración a Jesús por María. Mi hermano Miguel, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí por primera vez en Enfoca tu Fe. Gracias a las personas que estuvieron en este momento y los que van a ver esta entrevista más adelante. Me despido como siempre de la mano de mi gran y mi buen amigo San Agustín, diciéndoles que nadie ama lo que no conoce. Y por eso, preguntando, se llega a Roma. Dios los bendiga. Dios los bendiga y que la Virgen los acompañe. Paz y bien. Amén.